La sociedad estamental, por Juan Francisco Merino. En el siglo XVIII, España y Portugal hicieron una población nueva, la fusión entre conquistadores y conquistados. En Hispanoamérica existían 10 millones de habitantes en aquella época, de los cuales 70.000 eran españoles, 50.000 eran negros y los demás eran indios. En cuanto a la raza negra, se tienen registros que entre 1700 y 1800 se importó alrededor de 2.4 millones de africanos a Hispanoamérica y Brasil. Para 1789, el 50% de la población brasileña eran esclavos negros. Brasil tuvo esclavos durante 3 siglos y medio hasta 1888. La población de los esclavos en Brasil creció con la producción del azúcar, al igual que sucedió en las islas del Caribe. Primero creció la esclavitud en Brasil y luego fue creciendo en los Estados Unidos. En el siglo XVIII en Brasil había mucho abuso, injusticias, maltrato y abuso sexual en haciendas productoras de azúcar. Gilberto Freire. En el caso de Cuba, la esclavitud creció en el siglo XVIII. Para el siglo XIX, esta fue disminuyendo a una relación de 2 a 1 entre negros libres y negros esclavizados. En cuanto a los indios, podemos decir que el primer contacto con los españoles se dio en las islas del Caribe, las costas de Venezuela y Perú, el Golfo de México y el norte de Brasil. La población disminuyó a finales del siglo XVI, ya que esta fue atacada por los españoles. En el siglo XVIII, los indios consiguieron una libertad relativa en Hispanoamérica. Ahora podían cambiarse de residencia, asistir al Tribunal de Justicia y tener tierras de su propiedad. Sin embargo, mantenían obligaciones con la corona. Entre estas estaba pagar el tributo semestralmente y servir a la sociedad con trabajo. Es importante recalcar que continuaron los abusos y los maltratos a los indios en el área laboral. Tupac Amaru II. En la búsqueda de la defensa de los derechos indios tenemos a Tupac Amaru II, el cual en 1780 reclamó la corrupción de los encargados de la justicia hacia los trabajadores indígenas. Por una parte tenemos los intereses de la corona, el cual era de aumentar el tributo y contratar indios para su explotación laboral. Por el otro están los curacas o jefes indios. Ellos podían ser dueños de tierras, pero también tenían la obligación de cuidar al pueblo indio de los extranjeros que quieran abusar de ellos. En la lucha de Tupac Amaru II por defender al pueblo indio y sus derechos, hubo los que le apoyaron, los cuales fueron severamente castigados por la corona, y también hubo los que estuvieron a favor de la corona, tal es el caso del curaca Chincheros, quien fue premiado por defender a la corona española. En el caso de los criollos, ellos no se unieron a Tupac Amaru, ellos no fueron contra los españoles y se mantuvieron y no negaron la orden de la corona. En el caso de los mestizos y castas, tenemos registros que para finales del siglo XVIII los mestizos alcanzaron un número de 5.3 millones. La razón de tan excesivo número es que para el siglo XVI había muy pocas mujeres españoles que llegaban a América, por lo cual los colonos españoles se relacionaban con las mujeres indígenas. Fue recién para el siglo XVII y XVIII cuando empezaron a llegar mujeres españolas a América. Este fue el caso de Francisco Pizarro, quien se relacionó con mujeres indígenas. Existió un contacto entre los blancos e indígenas en la agricultura, la minería y el servicio doméstico. El aumento del servicio doméstico por parte de los indios aumentó la población mixta mestiza. En Iberoamérica la población mestiza tuvo su mayor crecimiento en el siglo XVIII, lo cual trajo consigo consecuencias, pues se crearon disturbios de carácter político al no querer ocupar los cargos inferiores de los indios. Esto se debe a que los mestizos y castas no se consideraban ni indígenas ni españoles. Leach nos indica que se crearon leyes para los indios en 1681, con la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias. Esta contaba con 6.400 leyes. También se creó un tribunal, el cual estaba conformado por los virreyes, quienes eran miembros de la corona española y los que dictaban las leyes, los corregidores y por último la audiencia, donde también eran parte de esta los indígenas. Existieron virreyes y corregidores que trataron de cambiar las leyes impuestas por la corona, sin embargo la decisión final siempre la tuvo la corona española. A finales del siglo XVIII hubo una lucha y rebelión de tipo política. Por una parte, la población de indígenas tenían intereses y querían ocupar cargos políticos, mientras tanto los españoles querían que el indio pague más y trabaje más con una menor remuneración. En el caso de los blancos, ellos se consideraban superiores, tomaban las decisiones e imponían leyes a los indígenas.
ocupaban los cargos políticos altos y eran dueños de las tierras en las cuales se abusaba y se violaba los derechos de los indígenas. Muchas gracias.